El modelo de crecimiento exponencial que ya revisamos previamente predice lo siguiente, que si empezamos con unos cuantos conejitos, estos van a crecer y crecer y crecer y seguir creciendo. En particular, el crecimiento que van a tener va a ser un crecimiento ilimitado, que es equivalente a que pensemos que tienen recursos ilimitados, recursos y espacio ilimitados para seguir creciendo por siempre. Entonces, recordando, teníamos este modelo y teníamos estos supuestos, y en particular este comportamiento de crecimiento ilimitado es resultado de este supuesto. Entonces recordamos que decía ese supuesto. En particular nos hablaba que las tasas de nacimiento y de mortalidad per cápita van a ser constantes, lo que era equivalente a suponer esta idea de que los recursos y el espacio eran infinitos o ilimitados. Entendamos a detalle bien qué quiere decir esto. Supongamos que tenemos un conejito y que nuestra tasa de nacimiento per cápita es de 2, lo cual significaría entonces que este conejo dejaría como descendencia a 2 hijos. Y también supongamos que para tener un hijo uno debe tener la energía necesaria que le da una zanahoria. Entonces este conejo, para haber podido tener 2 hijos, tuvo que haber comido 2 zanahorias. Ahora, si tuviéramos 3 conejos, igual aquí nuestra tasa de natalidad per cápita es constante, entonces es 2, lo que significa que cada uno va a dejar 2 hijos. Y por lo tanto, cada uno tuvo que haber comido 2 zanahorias, una para tener cada hijo. Y de igual manera, esto ocurriría si tuviéramos un tamaño poblacional más grande, de 6. Nuestra tasa de nacimiento seguiría siendo la misma, 2. Cada uno tendría sus 2 hijos, para lo cual requerirían pues sus 2 zanahorias cada padre. Y entonces noten cómo este supuesto de que la tasa de nacimiento es constante aquí la vemos planteada. No importa el tamaño poblacional, siempre es el mismo valor, en este caso siempre es 2. Y esto lo podemos ver también graficado en esta gráfica, donde en el eje de las X tenemos el tamaño poblacional, la NT, y en el eje de las Y vamos a tener la tasa per cápita. Lo que tendríamos es esto, una línea recta. Nuestra tasa de nacimiento per cápita siempre es el mismo valor, sin importar cuál es nuestro tamaño poblacional. Cuando tenemos un individuo es 2, cuando tenemos 3 individuos sigue siendo 2, cuando tengamos 6 individuos sigue siendo 2, pues así seguiría siendo por siempre. Lo cual en términos de recursos pues significa esto, que siempre va a haber recursos suficientes para poder mantener esa tasa constante. Sin embargo, nosotros sabemos que los recursos y el espacio no son infinitos, más bien son limitados. Entonces para eso necesitamos un modelo distinto que considere esto. En particular eso es lo que hace el modelo logístico. Entonces veamos qué quiere decir esto. Ahora supongamos que tenemos recursos limitados, en este caso solo tenemos 2 zanahorias disponibles. Y en este caso, si nuestra población consiste nada más en un conejo, y seguimos suponiendo lo mismo, que una zanahoria equivale a un hijo, entonces este conejo podría comerse esas 2 zanahorias y tener 2 hijos. Y entonces su tasa de natalidad per cápita sería de 2, tuvo 2 hijos, que se calcularía como 2 hijos entre un padre. 2 entre 1 y me da 2. Ahora, si yo tuviera una población de 3, mi recurso es limitado, en este caso siguen siendo las 2 zanahorias. Entonces lo que podría ocurrir es que estos 2 sí pueden consumir zanahoria y tienen energía suficiente para tener el hijo que corresponde a esa energía que tienen. Sin embargo, aquí tenemos que algunos pues ya no les alcanzó para dejar hijitos. Y en este caso, si hacemos el cálculo de la tasa de nacimiento per cápita, lo que tendríamos es que tenemos 2 hijos que fueron resultado de 3 padres. Entonces 2 entre 3, eso nos da 0.6. Entonces en promedio cada uno de estos 3 padres dejó 0.6 hijos. Entonces notemos cómo nuestra tasa de nacimiento per cápita disminuyó. Pasando a otro caso, si tenemos 6 conejos y las mismas 2 zanahorias, los recursos finitos, entonces podría ser que estos 2 conejos apañan los recursos y tienen la energía suficiente para tener sus hijos, y los otros pues no pueden tener. Y bueno, entonces en este caso la tasa de natalidad per cápita es de 0.3. Eso se debe a que de esta población de 6 nada más tuvimos 2 hijos. Entonces en promedio cada individuo tuvo 0.33 hijos, 2 entre 6. Y nuevamente notemos cómo disminuyó nuestra tasa de natalidad per cápita. Entonces si graficamos esto, lo que tendríamos aproximadamente es esto, una disminución. Nuestra tasa per cápita de nacimientos disminuye conforme aumenta el tamaño poblacional. Cuando tenemos pocos individuos, nuestra tasa de nacimiento per cápita es alta, como en este primer caso, y cuando tenemos muchos individuos, nuestra tasa de nacimiento per cápita disminuye, como en este último caso. Entonces, comparando nuestros dos modelos, podemos ver cómo cambiar ese supuesto de que los recursos son limitados se traduce en consecuencias en cómo se comporta nuestra tasa de nacimiento per cápita. Aquí siempre es la misma, y aquí cambia dependiendo del tamaño poblacional. Y bueno, por otro lado también nuestros supuestos nos hablan de la mortalidad, que en este primer caso también es constante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que igual no importa mi tamaño poblacional, cuántos conejitos tenga, siempre se me va a morir la misma fracción de la población, en este caso 0.5, que sería el 50%. Por lo tanto, si yo tengo 2 conejos, se me muere la mitad, se me muere 1. Si yo tengo 4 conejos, se me mueren 2. Si yo tengo 8, se me mueren 4. Siempre se me muere la misma proporción, la mitad. Entonces dense cuenta cómo esto en realidad es independiente de cualquier recurso. Aquí estamos diciendo que la muerte no depende para nada de los recursos. Siempre se me va a morir la misma proporción. En todos los casos podemos imaginarnos que hay recursos infinitos.
Sin embargo, el modelo siempre supone que se nos muere la mitad. Y eso también lo podemos graficar acá y nos queda igual, una línea, que en este caso tendría el valor de 0.5 para cualquier valor de nt. Y bueno, ¿qué pasaría en un mundo logístico con la mortalidad? Supongamos que en este mundo solo hay 2 zanahorias y tenemos aquí distintos tamaños poblacionales. Y también supongamos que para sobrevivir un conejo tiene que comer su zanahoria, y pues si no come se muere. Entonces en este primer caso, los 2 conejos podrían comer. Entonces podrían sobrevivir. Entonces nadie se muere. Lo cual implica que la proporción de la población que se murió pues es 0. Se murió el 0%. Todos sobreviven. En este segundo escenario, estas 2 zanahorias alcanzan para que puedan sobrevivir 2 y los otros 2 se me mueren. Entonces en este caso se me murió la mitad. Tengo 2 muertes de mis 4. Lo cual me da un 0.5. Entonces mi tasa de mortalidad per cápita es de 0.5. Entonces notemos cómo aquí nuestra tasa de mortalidad per cápita aumentó. En un mundo con recursos finitos, conforme aumenta la población, nuestra tasa de mortalidad per cápita aumenta. Y en este caso, con 8 individuos, lo que tendríamos es que las 2 zanahorias alcanzan para que 2 sobrevivan y los otros 6 se van a morir. Entonces tengo 6 que se mueren de mis 8, entonces se me murió el 75%. Mi tasa de mortalidad per cápita es de 0.75. Y nuevamente notemos cómo incrementó. Entonces si graficamos esto por acá, vamos a tener esto. Conforme aumenta mi tamaño poblacional, mi tasa de mortalidad aumenta, como en los ejemplos que va de 0.5 y luego 0.75. Y de nuevo comparando con el modelo exponencial, vemos la diferencia en cómo al considerar un mundo con recursos limitados, nuestra mortalidad también cambia su comportamiento. Ahora lo que queremos es una expresión para nuestra tasa de mortalidad y nacimiento per cápita. Que recordamos que la tasa de natalidad la denotábamos con B y la de mortalidad con D. En el caso del modelo exponencial, estos eran simplemente valores fijos, constantes, que nunca cambiaban. Sin embargo, aquí ya vemos que van a cambiar, y van a cambiar con respecto a nuestro tamaño poblacional. Entonces, en realidad son funciones del tamaño poblacional. Y la aproximación más simple para modelar esto es considerar que cambian linealmente. Para eso recordemos la ecuación de la línea recta, lo cual en una gráfica se veía más o menos así, donde, bueno, nuestra y son los valores que tengamos en el eje vertical, nuestra x los valores que tengamos en el eje horizontal, y la m es la pendiente. En particular aquí tenemos una pendiente positiva, lo cual nos da una recta que se comporta de esta manera, pero si nuestra m fuera un valor negativo o menor que 0, entonces se vería más o menos así, una pendiente negativa. Y finalmente la b representa la ordenada del origen. Y entonces notemos cómo estas líneas se parecen más o menos a lo que queremos modelar acá. En particular la muerte se ve como esta línea que tenemos aquí. Entonces podríamos darle una expresión a este valor que se vea más o menos así. Donde pues esto que tenemos aquí va a ser lo equivalente a nuestra y en la ecuación de la recta. Nuestra x pues en este caso es nuestra n de t, que son los valores que tenemos en nuestro eje horizontal. Y nuestra pendiente, que es el valor que multiplica a la x, que en este caso multiplica nuestra nt, es esta d', que vamos a llamar así. Y finalmente nuestra ordenada al origen, el valor donde se cruza la recta en el eje vertical, vamos a llamarlo d. Entonces con esta ecuación podemos modelar este comportamiento de una línea recta con pendiente positiva. Y para la tasa per cápita de nacimiento podemos hacer lo mismo, solo que acá tenemos una recta con pendiente negativa. Entonces la expresión se puede ver más o menos así. Lo que está acá representa nuestra y, nuestra x de nuevo es nuestro valor de nt. En este caso nuestra pendiente tiene que ser negativa, entonces aquí le ponemos explícitamente el signo de menos y denotamos el valor de la pendiente con esta b'. Y finalmente nuestro ordenador de origen le vamos a llamar con la letra b. Y entonces esta ecuación nos sirve para modelar más o menos el comportamiento de esta recta. Y al modelar nuestras tasas de crecimiento per cápita de esta manera, lo que estamos haciendo es suponer que las tasas de nacimiento y mortalidad cambian linealmente conforme cambia el tamaño poblacional. Y de esa manera es como cambia nuestro supuesto, de considerar que son constantes a considerar que son funciones que dependen del tamaño poblacional. Entendamos más a detalle qué podemos aprender simplemente de esta gráfica. En esta gráfica tenemos aquí algunas regiones con comportamientos distintos. En esta región de acá tenemos que la línea azul está sobre la línea roja, lo cual significa que nuestra tasa de natalidad per cápita es mayor que nuestra tasa de mortalidad. Por lo tanto, hay más nacimientos per cápita que muertes per cápita, lo cual va a implicar que la población va a crecer. En esta otra región que tenemos acá, tenemos que la línea roja está sobre el azul, por lo tanto la tasa de natalidad per cápita es menor que la tasa de mortalidad, lo cual significa que hay más muertes per cápita que nacimientos, por lo cual aquí la población va a disminuir.
Y finalmente tenemos aquí, donde se cruzan las dos líneas. Donde se cruzan, lo que ocurre es que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad per cápita son iguales, lo cual quiere decir que hay el mismo número de nacimientos y muertes per cápita. Y a este valor de tamaño poblacional donde ocurre esto, se le conoce como capacidad de carga, y se suele denotar con la letra K, lo cual se define como el tamaño máximo poblacional que el ambiente va a poder soportar indefinidamente. Y aquí calculemos a cuánto va a equivaler este valor de K. Entonces sabemos que el valor de K corresponde al valor donde la tasa de nacimiento y de mortalidad son iguales, es decir, donde estas dos ecuaciones toman el mismo valor. Entonces lo que buscamos es el valor de NT que hace que la tasa de mortalidad y nacimiento sean iguales. Entonces primero yo puedo sustituir estas expresiones por su forma desarrollada y obtengo esto. Luego podemos reacomodar los términos, pasamos todo lo que tiene NT a un lado de la ecuación y todo lo que no tiene la pasamos al otro lado. Y nos queda esto. Ahora podemos notar que la NT es un factor común a estos dos términos, entonces podemos factorizar. Y bueno, lo que nos interesa es el valor de NT. Entonces tenemos que despejar ese valor. Para eso pasamos esto al otro lado, pues dividiendo. Y nos queda esto. Entonces este es el valor de NT que satisface estas condiciones. Es decir, nuestro valor de K, de capacidad de carga, donde la tasa de nacimiento y de mortalidad tienen el mismo valor. Y bueno, este valor lo calculamos porque luego lo vamos a usar cuando desarrollemos la expresión de nuestro modelo logístico.